Buenos días, chicos. Vamos a iniciar la clase y para ello, pues vamos a recordar sobre los invertebrados. Vamos a retomar ahí. Recuerden que los invertebrados son los animales que no tienen columna vertebral y que dentro de los invertebrados encontramos también una subclasificación. Hay unos que tienen una protección corporal, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que tienen una cubierta dura que los protege, como por ejemplo el caracol. Entre ellos encontramos a los artrópodos, como los insectos, las arañas, los cangrejos, que sabemos que tienen una parte dura en su cuerpo, y los moluscos, dentro de los que están las conchas. También tenemos los equinodermos, como las estrellas de mar, y los erizos, que tienen una protección externa. También están los que son completamente blandos, que no tienen ninguna protección corporal externa, ningún exoesqueleto. Entonces, dentro de ellos están los gusanos, como las lombrices, como los gusanos planos, los gusanos redondos. Están los poríferos, como las esponjas que viven en el mar. Y también están los celentéreos, como las medusas, que tienen tentáculos. Ahora vamos a copiar este cuadrito, lo vamos a copiar en nuestro cuaderno para tener bien claras las características de los invertebrados y su clasificación. Listo, este cuadrito de la derecha no lo vamos a copiar, sin embargo vamos a mirar los ejemplos de los invertebrados, como son los poríferos, ¿cierto? Que los vemos en el mar, los nidarios como la medusa, los anélidos como una lombriz de tierra, los moluscos como un calamar, los platelmintos que son gusanos planos, los equinodermos como la estrella de mar y tenemos los artrópodos que son los más abundantes en la naturaleza. Ahí vemos a los crustáceos, las arañas, arácnidos, insectos y los miriápodos. Listo, ahora vamos a hablar de los artrópodos, ¿cierto? Ya vimos que los artrópodos son un tipo de invertebrados que tienen exoesqueleto, es decir, que tienen una parte durita que los protege. Dentro de ellos encontramos a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos y a los miriápodos. Pero ¿cómo podemos diferenciarlos? Para diferenciarlos tenemos que tener en cuenta el número de patas. Entonces, cuando yo vea un insecto, cuando yo vea un artrópodo, yo puedo identificar si es un insecto o si es una araña contando el número de patas. En el caso de los insectos, se llaman también hexápodas porque tienen 3 pares de patas, es decir, 6 patas. Las arañas, ¿cierto? Tienen 4 pares de patas. Y los crustáceos tienen 5 pares de patas, incluido, pues ahí estamos hablando del primero, que son esas pinzas, como el caso de los cangrejos, ¿cierto? Y están los miriápodos, que son a los que conocemos con 100 pies, ¿cierto? Que tienen muchos pares de patas, que en la naturaleza encontramos algunos, como nos decía el video, con 360 y algo pares de patas, ¿cierto? Esos serían los miriápodos. Entonces, es importante que entendamos que los artrópodos son un número grandísimo que existe sobre la naturaleza, ¿cierto? Que tienen un esqueleto, que tienen un cuerpo segmentado y unas patas articuladas. Se trata de los animales más numerosos que existen en el planeta y que tienen una gran evolución. Entonces se dice que los artrópodos aparecieron hace 570 millones de años y actualmente existen alrededor de 1.200.000 especies aproximadamente. De todos los animales que conocemos en la naturaleza, que sabemos que son muchísimos, muchísimos, se dice que el 80% de los animales son artrópodos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora,
Recordemos entonces que los arácnidos tienen 4 patas, ¿cierto? Recordemos que van a tener abdomen y un cefalotórax. Y recordemos que los insectos son aún más variados y que también se conocen como hexápodos y que pueden presentar un par de antenas, los 3 pares de patas que ya lo dijimos, y pueden tener 2 pares de alas, ¿cierto? Como la mosca, como el zancudo, etcétera. De los crustáceos, pues tenemos que decir que la mayoría son acuáticos, ¿cierto? Que están alrededor del mar, como los cangrejos, ¿cierto? Y los miriápidos, pues ya dijimos que son los que tienen muchas patas, ¿cierto? Que además tienen unas mandíbulas y pues pueden ser algunos, pues son, la mayoría son terrestres, pero también pueden ser venenosos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a explicar uno a uno pues cuáles serían estos ejemplos de estos animales. ¿Listo? Bueno, aquí vemos insectos, ¿cierto? Recordemos que son una gran variedad que existe sobre la naturaleza, de muchos colores, de muchas formas. Sin embargo, con esta imagen podemos ver cosas en común. Podemos ver las 6 patas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos ver el par de antenas que tienen y podemos ver las alas que tienen cuando son insectos. ¿Listo? Entonces obviamente varía la forma de las patas, varía la forma de las antenas y de las alas que pueden ser funcionales o no, pero esas son las características de los insectos. Dentro de ellos encontramos muchos, encontramos cucarachas, encontramos la mantis religiosa, las mariposas, las polillas, los escarabajos, los pulgones, cigarras, pulgas, moscas, libélulas, hormigas, etcétera. Entonces ustedes van a elegir uno, el que quieran, en su cuaderno, lo van a dibujar y van a escribir cuáles son sus características. Pueden elegir una libélula, pueden elegir una mantis religiosa, una cigarra, una pulga y van a escribir sus características, si son buenos para el hombre, para la naturaleza o si por el contrario son parásitos o qué función tiene dentro del medio ambiente. ¿Listo? Bueno, ahora que vamos a finalizar teniendo en cuenta como esas características de los insectos. Aquí vemos un insecto. Ya decíamos que en su morfología, en su forma externa, hay unas cosas en común. Y es que tienen un tórax, tienen unas antenas, tienen un abdomen, unas alas, ¿cierto? Tienen las 6 patas, por eso se llaman hexápodas. Recuerden que algunos tienen un par de alas o tienen 2 pares de alas. Importante saber que ellos nacen, ¿cierto? Nacen en forma larvaria y experimentan una metamorfosis como la mariposa, con varias fases que los transforman en adultos. Entonces primero van a ser larvas, luego pupas, ¿cierto? Luego de unos días van a ser adultos y luego van a poner huevos y finalmente van a continuar el ciclo. Listo, chicos, entonces anotemos en nuestro cuaderno sus características y esta imagen que representa la morfología y la metamorfosis de los insectos y listo, eso sería todo por hoy.